Dios les bendiga. Nos gozamos que Dios nos permite la oportunidad pues, de reunirnos por estos medios una vez más para darle gracias, para reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias al nombre del Señor para conocer más de Él mediante su palabra. Vamos a empezar el estudio de la palabra del Señor, pero antes de empezar vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar. Amante Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias, Dios mío, que tú nos das el privilegio, Señor, de reunirnos por estos medios para alabarte, Señor, para glorificarte, para agradecerte, Dios mío, para estudiar tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando, dirigiendo, que tu Espíritu Santo, Señor, esté llevando la palabra, Señor, obrando en cada uno de nuestros corazones, Padre Santo, transformándonos, Señor, conforme a lo que tú quieres de cada uno de nosotros, que donde quiera que llegue esta palabra, Dios mío, bendiga cada hogar, transforme cada hogar, Padre Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros la semana pasada, nosotros estuvimos estudiando de Primera de Samuel, los capítulos 5, 6 y 7. Y allí nosotros vimos que los filisteos habían tomado el arca de Dios después que ellos habían vencido a la nación de Israel. Dios había permitido esto por la desobediencia de la nación de Israel. Pero vimos que los filisteos pusieron el arca de Dios, la pusieron en el templo de Dagón. Esto era como un simbolismo, queriendo dejar saber que su Dios, que el Dios de los filisteos, ellos querían dar a entender, había vencido al Dios de Israel. Pero vimos que al día siguiente, cuando los hombres de aquel lugar se levantaron, encontraron a Dagón, que era el Dios de ellos, lo encontraron postrado ante el arca del Dios de Israel. Y ellos se sorprendieron por lo que sucedió, pero ellos agarraron y colocaron a su Dios de nuevo en el lugar donde ellos pensaban que le correspondía, en el templo de Dagón. Y a la mañana siguiente, cuando fueron y lo chequearon de nuevo, entonces lo volvieron a encontrar postrado a su Dios, a la escultura. La estatua de su dios Dagón, lo volvieron a encontrar postrado de nuevo ante el arca de Dios, pero en esta ocasión encontraron que la cabeza del dios Dagón, su dios, y las palmas, las manos del dios Dagón habían sido cortadas en el umbral. También Dios afligió esta ciudad. Los filisteos tenían 5 ciudades. Esta era la ciudad de Asdod. Había afligido esta ciudad con tumores y con una gran mortandad. Ellos ante esta situación, entendiendo que tenía algo que ver con el arca de Dios, ellos entonces decidieron mudar el arca de Dios a otra de sus ciudades. Pero ¿qué sucede? Que cuando mueven el arca de Dios a una de estas ciudades, sucede lo mismo. Ellos son afligidos con una gran mortandad y también tienen tumores. Esta práctica que ellos están haciendo de mover el arca de Dios de una ciudad a otra, es posible que haya sido con el pensamiento de que el Dios de Israel tal vez tiene poder en un lugar, en una localidad geográfica, pero que no tiene ese poder en otro lugar, no entendiendo que ellos están tratando con el único Dios verdadero, con el Dios del universo, el creador del cielo y la tierra. Es un Dios todopoderoso, un Dios que no tiene ningún tipo de límites. Sucede que después que lo llevaron a la segunda ciudad, entonces ellos decidieron llevar el arca de Dios a una tercera ciudad. Pero los pobladores de esta ciudad, ahora que ellos quieren llevar el arca de Dios, escucharon cuáles eran las intenciones y no estaban contentos, se rehusaron, dijeron que no, protestaron, estaban diciendo que están trayendo el arca del Dios de Israel a su población, a su ciudad, para matarlos a ellos. Los filisteos entonces, ante esto, que nadie quería alojar el arca de Dios por los problemas que esto estaba trayendo, por el riesgo que esto le estaba llevando a lugares donde ellos estaban tratando de llevarla, tomaron la decisión de regresarla a Israel. Pero para ellos regresarla a Israel, entonces ellos querían poner una prueba más para ver si esto era de verdad Dios que estaba trabajando, el Dios de Israel que tenía el poder de trabajar de esta manera. Ellos la pusieron un reto que era, en su opinión, tal vez algo imposible. Ellos pusieron el arca del Dios de Israel sobre 2 vacas. Y estas vacas que no habían sido entrenadas para ir en una misma dirección, nunca se le había puesto yugo, se le pusieron yugos y la unieron, le pusieron el arca de Dios para que la llevaran. Estas
estas vacas que ellos le pusieron el arca de Dios también eran vacas que tenían becerros, o sea que tenían becerros que estaban pequeños y estaban dependientes de ellas. O sea que estos retos que ellos le pusieron, primeramente, estas eran vacas que no habían trabajado juntas, no se le había puesto yugo, hubiesen cada una. Lo natural es que cada uno hubiese tratado de ir en su propia dirección. Esto era otro reto también, que ellas iban sin nadie guiándola, o sea que no tenían ningún tipo de mapa, direcciones, nadie que la estaba guiando. Otra cosa también era que el instinto natural de estas vacas era que ellas, teniendo becerros que dependían de ellas, su instinto natural era que se regresaran a sus becerros que dependían de ellas. Ellos, los filisteos, en su opinión, están poniendo una prueba imposible de poder cumplirse fuera de que algo sobrenatural estuviera obrando dentro de esto. Y evidentemente el Dios de Israel estaba obrando, el Dios estaba obrando dentro del asunto para regresar su arca dentro del pueblo de Israel. Y las vacas llegaron a la población de Bet-Semes, territorio de Israel. Dice que los hombres de Israel, cuando vieron el arca que venía de lo lejos, se regocijaron y vinieron y llamaron levitas, los cuales desmontaron el arca, pero ellos se vieron con un problema también. Entonces, que hubo un grupo de hombres que vieron dentro del arca. Y si recordamos los eventos del tabernáculo, y cuando estuvimos hablando acerca del tabernáculo, vimos que el arca de Dios estaba en el lugar más sagrado del tabernáculo, era la parte central del tabernáculo, era donde habitaba la presencia de Dios. Y dijimos que solamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca de Dios, y tenía acceso solamente un día al año, el día de la expiación. Pero para tener acceso a donde estaba la presencia de Dios, tenía que entrar con la sangre del sacrificio. Dijimos que estos hombres vieron lo que estaba dentro del arca de Dios. Tal vez curiosidad, tal vez interés, tal vez buenas intenciones, pero fueron y se acercaron a Dios sin la sangre del sacrificio. Y nosotros en el día de hoy hablamos que tenemos acceso a la presencia de Dios, pero es única y exclusivamente mediante el sacrificio por la sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo nosotros no tenemos acceso a la presencia de Dios. Sin la sangre de Cristo, cuando viene juicio de Dios, lo único que hay es condenación y muerte. Vimos que cuando vino la muerte a Egipto, aquellas casas donde tenían la sangre aplicada en sus puertas, la muerte no logró entrar porque tenían aplicada la sangre del sacrificio. Y estos hombres tuvieron acceso al arca de Dios sin la sangre y pagaron entonces ellos con su vida. Después de esto, entonces, nosotros vimos que el arca regresó en el pueblo de Israel. Samuel guió al pueblo de Israel, fue un líder que llevó al pueblo de Israel a un avivamiento, a que ellos se alejaran de los dioses falsos, de los dioses que servían las demás naciones, y que sirvieran única y exclusivamente al único Dios verdadero. Y hubo un gran avivamiento dentro de la nación de Israel, hubo ayuno, pero los filisteos, a escuchar lo que estaba sucediendo dentro de la nación de Israel, entonces ellos decidieron levantarse en contra de la nación de Israel y atacarlos, pensando que iban a ser una presa fácil. Pero ahora las cosas en la nación de Israel eran distintas, porque ahora Dios estaba respaldándolo, Dios estaba con ellos, ellos se habían arrepentido y Dios te había prometido a ellos que si esa era la conducta de ellos no tenían manera de perder. Tenían la victoria asegurada, y así mismo sucedió. Dios le dio una gran victoria. Después de esta gran victoria vimos también que Samuel entonces levantó un monumento. Este monumento era como recordatorio de la victoria que Dios le había dado. Le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Dios, Jehová, nos ayudó Jehová. Explicamos que muchas veces nosotros tenemos experiencias de eventos, de situaciones, de problemas de los cuales Dios nos ha sacado, nos ha abierto puertas milagrosamente, nos ha traído solución donde no hay solución, y que muchas veces nosotros entonces, teniendo problemas que son menores, nos afligimos.
nos afligimos y muchas veces tenemos esas experiencias que deben de servir para fortalecernos en nuestra fe, sabiendo que el mismo Dios que nos ha traído hasta el tiempo donde estamos nosotros, hasta este lugar, es el mismo Dios que puede seguir y va a continuar estando con nosotros todos los días como promete Él hasta el fin, no importando la situación difícil que nosotros enfrentemos, porque no hay situación difícil para Dios. Hoy nosotros vamos a seguir el estudio que estamos llevando de Primera de Samuel y vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios el capítulo 8 de Primera de Samuel. Vamos a los primeros versículos. Dice la palabra de Dios. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Bueno, había transcurrido ahora varios años entre los eventos que vimos en el capítulo 7 del avivamiento que había Samuel llevado al pueblo a servir a Dios exclusivamente, y el tiempo ahora, vemos que Samuel ahora ha envejecido y Samuel ha tomado la decisión de poner a sus hijos como jueces en Beerseba. Vemos los nombres de los hijos de Samuel, que el hijo primogénito le puso por nombre Joel, que significa el Señor es Dios. Y el nombre del segundo le puso Abías, que significa mi padre es Dios. Estos nombres que vemos que Samuel le pone a sus hijos nos da cierto entendimiento de lo que hay en el corazón de Samuel. Samuel es un hombre de Dios, pero Samuel también fue alguien que fue entregado a una edad temprana, posible que haya sido dejado en el templo alrededor de los 3 años de edad. Es alguien que se crió fuera de sus padres, pero vemos que aunque él se crió fuera de sus padres, a él no le faltó padre, porque vemos en estos nombres que el Señor es Dios y que el Señor es su padre. Vemos que él le puso a sus hijos nombres que honraban a Dios, pero sus hijos en su conducta vemos que no honran a Dios. Cuando comenzamos a ver la historia de Samuel, vimos que Samuel fue testigo de las fallas del sumo sacerdote que era Elí, como padre, como Elí había fallado. Elí, conociendo la conducta de sus hijos, vimos que Elí había permitido que sus hijos continuaran sirviendo como sacerdotes. Ahora vemos que los hijos de Samuel también son corruptos. Los hijos de Samuel no nos dicen que son sacerdotes, pero Samuel lo ha puesto como jueces. Y como jueces en Beerseba, y ellos están juzgando de acuerdo a lo que se les está pagando. O sea que están recibiendo dinero para emitir juicio, están aceptando soborno. Eso de la corrupción en las cortes no es algo que está solamente en nuestro tiempo. Vemos que en tiempos remotos era una conducta que se empleaba. Vemos aquí a los hijos de Samuel que están corrompiendo y están juzgando de acuerdo al dinero que se le está pagando. O sea que la ley solamente aplicaba al que no podía pagarle a ellos. O sea, aquel que podía pagarle podía romper la ley inmunemente. Algunos comentaristas hablan acerca de la conducta de los hijos de Samuel y dicen que esto era el efecto de que, como habíamos visto en el capítulo 7, decía que Samuel andaba y era juez sobre la nación de Israel y iba de ciudad a ciudad. Dicen que debido a que Samuel era un rey y un juez, y era un juez que iba a diferentes cortes, que no tenía tiempo para necesariamente cumplir el ministerio principal de él como padre. Y esto definitivamente que es una posibilidad, y es algo a nosotros que nos abre los ojos acerca de cuál es nuestra responsabilidad principal, que es de ministrarle a nuestra familia. Vemos que los líderes del pueblo
van donde Samuel, ellos saben y conocen los eventos que habían ocurrido anteriormente acerca de la corrupción de los hijos de Elí como sacerdotes, y ellos saben a dónde había llevado a la nación de Israel esa corrupción de los hijos de Elí, que lo había llevado a sufrir derrotas en contra del ejército de los filisteos, que lo había llevado a ellos en aquel momento perder el arca de Dios por un tiempo. Ellos están mirando la situación de Samuel. Ellos saben que Samuel está avanzando en edad. Ellos ven lo que Samuel había hecho, que había puesto a sus hijos como jueces en Berseba, y ellos no se quieren ver en una situación en la cual ellos tienen a los hijos de Samuel, hombres que son corruptos, como jueces sobre la nación. Y ellos van a donde Samuel para pedir entonces que se le dé rey, que se le dé rey como las demás naciones. El hecho de que ellos quieran rey, el hecho de tener rey no necesariamente era una petición o algo incorrecto. Lo que estaba incorrecto era que ese no era el tiempo de Dios. Ya Dios incluso había dado indicación de que en su futuro ellos iban a tener rey. Pero ese no era el momento de Dios. Dios no tenía el rey que él quería para la nación de Israel preparado. Pero vemos que la nación de Israel, que los líderes de la nación de Israel están exigiendo rey, y ellos están exigiendo rey, pero rey ahora, rey inmediatamente. Otro problema también que vimos es las intenciones de por qué ellos quieren rey. Ellos dicen que quieren rey como las demás naciones, pero la nación de Israel había sido llamada no a ser como las demás naciones. Ellos estaban llamados a ser diferentes a las demás naciones, pero vemos que ellos quieren parecerse a las demás naciones. Ellos quieren el prestigio de tener un rey sobre ellos, sin entender cuáles iban a ser las consecuencias de ellos pedir y tener un rey anticipadamente al tiempo en el cual Dios quiere darle rey a ellos. Ellos quieren parecerse a las demás naciones y no era lo que Dios los había llamado. Ellos les llama la atención la coordinación en guerra que tienen las demás naciones, la unión que un rey con liderazgo puede comandar para tener éxito en la guerra. Pero ellos están apuntando su mirada, su solución a lo que el mundo puede ofrecer, a las ventajas que ellos piensan que el mundo puede ofrecer. Pero nosotros, al igual que la nación de Israel, hemos sido llamados a ser diferentes al mundo. Hemos sido llamados a ser la luz del mundo, a reflejar el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Vemos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. La palabra de Dios dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros hemos sido llamados, como dijimos, a ser diferente al mundo. Dios nos ha sacado, nos ha sacado del mundo, nos ha salvado, nos ha llamado a ser diferentes al mundo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Dios quiere que nosotros no pongamos nuestra mirada en las cosas del mundo. Él nos ha sacado, nos ha salvado del mundo, nos libertó, hemos alcanzado misericordia. Ahora nosotros tenemos que dar testimonio al mundo de la obra, del cambio, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No podemos dejarnos influenciar por el mundo, no podemos dejarnos influenciar por las tinieblas, sino que nosotros tenemos que dar testimonio al mundo de lo que ya Dios ha hecho en nosotros, como aquella alabanza que dice: yo soy testigo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me da Jesús. Nunca me ha dejado.
nunca, nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Él nunca nos va a fallar, nunca nos ha dejado solo. Lamentablemente muchas veces somos nosotros que, al igual que la nación de Israel, se sale de la voluntad de Dios y sufre las consecuencias. Nosotros, como dijimos, debemos testificar de lo que Él ha hecho en nosotros, para que el mundo conozca al Dios que nosotros le servimos. Y eso era lo que pasaba, esa era la comisión con la cual Dios había llamado a la nación de Israel, para mostrarle al mundo conocimiento del único Dios verdadero. Pero lamentablemente la nación de Israel dejaba que las acciones de las demás naciones lo influenciaran a ellos. Y eso es lo que estamos viendo acá. Ellos quieren un rey, dicen ellos, como las demás naciones. Vemos el versículo 6. Dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Vemos que este pedido que le hicieron los líderes de la nación de Israel no agradó a Samuel, pero no vemos que Samuel le está contestando en enojo, aunque esto definitivamente era algo que lo había defraudado. Sino que vemos que Samuel da una reacción distinta. Samuel, ante esta petición de los líderes de la nación de Israel, aunque a él no le haya agradado, Samuel lo que hace es que Samuel va y ora y lo pone en las manos del Señor. Samuel oró, Samuel presentó esta situación a Dios. Nosotros muchas veces podemos recibir alguna respuesta. Podemos recibir a alguien llamarnos o decirnos algo que nos ofenda, pero vemos que la reacción de Samuel aquí nos deja entender cuál debe ser nuestras respuestas. Muchas veces nosotros tal vez tenemos razón para contestar de cierta manera cuando se nos ha ofendido, cuando se nos habla de cierta manera, pero vemos que la respuesta sabia es orar. Es ponerlo en las manos del Señor. Es que el Señor nos dé la respuesta a nosotros. Muchas veces es más sabio nosotros callar y esperar que el Señor nos dé la sabiduría de cómo responder a ciertas situaciones. Y esto es lo que está haciendo Samuel. Samuel lo está presentando a Dios. Samuel incluso conocía lo que había sucedido con Moisés. Cómo Moisés se había ofendido grandemente ante las exigencias que le estaba haciendo la nación de Israel. Ellos habían visto la mano de Dios obrar milagrosamente, grandemente, para darle salvación. Sin embargo, ellos continuaban con sus dudas. Y cualquier ser humano que esté ante esta situación tal vez hace lo mismo que hizo Moisés. Es que en vez de hablar con la roca en ese momento, Moisés, dentro de su enojo, golpea aquella roca 2 veces. Y Moisés no estaba representando, no estaba haciendo lo que Dios le había dicho que haga ante el pueblo. Y por eso tuvo consecuencias. Es posible que cuando esta situación se estaba presentando a Samuel, Samuel haya tenido ya la enseñanza de los eventos por los cuales Moisés había pasado, y no comete en esta ocasión el mismo error que cometió Moisés en responder en enojo ante el pueblo, sino que Samuel sabiamente cayó. Samuel sabiamente no respondió en ese momento, sino que Samuel presentó esta situación al Señor. Dice el versículo 7 y 8. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. O sea que esta era la primera experiencia de Samuel ante el pueblo de Israel de esta manera. Pero vemos que Dios es lo que ha vivido desde que llamó al pueblo de Israel. Él lo había llamado a ser un pueblo separado, distinto. Sin embargo, ellos han preferido otros dioses, se han ido detrás de los dioses extraños.
y le está explicando a Samuel que este rechazo que ellos están haciendo, esta petición que ellos están haciendo, esto no necesariamente es un rechazo a Samuel, porque Samuel se siente rechazado del pueblo, sino que le está explicando que ellos están desechando la voluntad de Dios, están desechando a Dios como rey sobre ellos, sino que ellos quieren a alguien humano, alguien que ellos puedan ver, alguien que ellos tengan presente en ese momento. Pero esa no era la voluntad de Dios, pero Dios va a permitir que esto suceda, porque está permitiendo que ellos tengan lo que ellos quieren. Ellos no están rechazando a Samuel, sino que están rechazando a Dios. Muchas veces nosotros podemos presentar cuál es el mensaje de Dios, podemos presentar el plan de salvación y la gente lo rechaza, y hay veces que tal vez uno quiere ofenderse de cierta manera, pero el que la gente nos rechace a uno personalmente es algo que no tiene tanta importancia, pero el rechazar a Dios, el rechazar el mensaje glorioso del evangelio es un rechazo, es una decisión que tiene consecuencias que son graves, tiene consecuencias que son catastróficas, consecuencias que son eternas. O sea que si alguien rechaza el mensaje del evangelio, no podemos enojarnos, sino que es una situación en realidad que conmueve a uno cuando una persona está rechazando esta salvación tan grande que Dios ofrece en el día de hoy, que ofrece mientras el ser humano está vivo. Versículo 9 en adelante dice: ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Y dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y les pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. Como dijimos, Samuel le está presentando esta situación a Dios, está orando y Dios le dice que le comunique al pueblo, le diga al pueblo el resultado que iban a tener al ellos tomar esta elección, al rechazar ellos el plan de Dios que tenía para ellos y quererlo antes de tiempo. Y le dice prácticamente que el rey que ellos van a escoger, que ellos van a elegir, que ellos van a querer sobre ellos, va a quitarle todas las cosas que ellos valoran, que ellos quieren, sus hijos, sus hijas, su ganado, sus viñas. O sea que va a quitar. Esa va a ser la consecuencia que va a tener ese rey que ellos van a elegir sobre la nación de Israel. O sea que ellos piensan que van a recibir una ventaja, pero no va a ser de esa manera. No solamente eso, sino que aquel día que ellos van a elegir ese rey, aquel rey que ellos quieren, que piensan que va a ser una ventaja sobre ellos, que ellos van a elegir, ellos van a pedir a Jehová, van a clamar a Jehová para que los libre de la mano de ese rey que ellos pusieron sobre ellos, pero que aquel día que ellos van a clamar y van a pedir a Jehová, Jehová no les va a responder. Y vemos que estas son las consecuencias de salirse de lo que es la voluntad de Dios. Dios a nosotros nos da a conocer su voluntad, pero Dios a nosotros no nos forza a que nosotros a la fuerza hagamos su voluntad, sino que Dios nos da la libertad, nos da el libre albedrío de nosotros poder tomar decisiones, de nosotros obedecer
o desobedecer. Pero de la misma manera, así como nosotros tenemos la decisión, asimismo, cuando nosotros desobedecemos, viene con consecuencias en nuestra desobediencia. Y eso era lo que le sucedía a la nación de Israel. Si ellos obedecían, pues Dios le daba, los bendecía, pero si desobedecían, entonces venían las consecuencias sobre ellos. Dice el versículo 19 y 20, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Vemos que aún después de escuchar el mensaje que Dios tenía para ellos acerca de las consecuencias que iban a tener al ellos tener un rey, ellos no escucharon el mensaje que Dios les llevó por Samuel, sino que ellos prefirieron las ventajas que ellos pensaban que traería el tener un rey. Ellos pensaban que al ellos tener un rey, él podía unificar las diferentes tribus de la nación de Israel, y así cuando venían guerra, entonces ellos se podían unificar sus esfuerzos y ellos entonces poder ir a la guerra, tener un líder que los representara y saliera delante de ellos en la guerra. O sea, era una manera de tener una estrategia ante sus enemigos. Pero vemos que cuando vienen estos casos, en la desobediencia de Dios y en la tentación que viene al pueblo de Israel, a la nación de Israel y a nosotros en el día de hoy, no nos viene con una tentación, con algo que no haga sentido, sino que viene con un tipo de algo que hace sentido, algo que tal vez traiga una ventaja, viene con algo que tal vez tenga algún tipo de lógica, viene con algún tipo de ventaja. Ellos piensan que eso les va a traer una ventaja sobre sus enemigos, que van a poder entonces ahora ellos pelear de una manera mejor, van a poder defenderse mejor. Y el enemigo muchas veces nos presenta la situación a nosotros de la misma manera, nos tienta a nosotros de obedecer a Dios y nos pone gente que dice, oye, pero eso es una tontería, oye, no seas pariguayo, oye, no te comportes de esa manera. El servir a Dios lo presenta como si eso trae algún tipo de desventaja, que nosotros somos algunos tontos, pero no es así. Pero el engaño del enemigo siempre se va a presentar como que trae alguna ventaja. Desde el principio, desde la tentación de Eva en adelante, vemos que ese es el plan, la estrategia que el enemigo utiliza para engañar a la humanidad. Presenta a la humanidad que el desobedecer a Dios, que ir en contra de la voluntad de Dios, le presenta eso como si eso trae algún tipo de ventaja. Y eso fue precisamente lo que él hizo con Eva. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículos 4 al 6, cuando le presentó la tentación de desobedecer a Dios. Le dijo, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea que le está llevando la contraria a lo que le dijo Dios. Le trae una ventaja, supuestamente. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno, o sea que le llamaba la atención, bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que vemos que siempre que el enemigo trae algún tipo de propuesta para que uno se aleje de lo que es la voluntad de Dios, siempre va a presentar algo que trae algún tipo de, algo que se percibe como algo positivo. O sea que el enemigo trae un plan de destrucción para la humanidad, pero es un plan de destrucción para la humanidad que viene en un estuche bonito, en un estuche que viene decorado, pero es un plan para destruir, porque ese es su propósito, es robar, matar y destruir. Aquella ventaja que Eva pensó que había logrado, que iba a obtener desobedeciendo a Dios, algo que ella pensaba que la serpiente lo presentó como que eran tontos en no tomar ventaja de lo que tenían disponible. Vemos que rápidamente vamos por las escrituras y vemos qué lamentable hecho al ellos ser expulsados del jardín del Edén. Qué lamentable hecho sufrieron ellos al un hijo de ellos matar al otro hijo de ellos, pero todo fue consecuencia de la desobediencia de Dios, de que el pecado vino a la humanidad por eso.
Vemos también esa misma estrategia que el enemigo usa, que el ser humano ha aprendido a presentar su maldad a la humanidad por esa misma estrategia. Vemos incluso algunos sistemas de gobierno que se presentan ante las poblaciones, ante los pueblos, se presentan como algo positivo, se presenta como y suenan como que son sistemas de gobierno que van a ser excelentes. Ellos prometen eliminar la pobreza, prometen cuidar al ciudadano, representar a toda la población, pero vemos que estos mismos sistemas que prometiendo esas cosas, que cuando son apoyados y elegidos por el pueblo, entonces van y implementan el plan que ellos tenían en mente, que eran destruir, así mismo como el enemigo, matar, robar y destruir, encarcelan a los que se oponen a ellos o los matan. Y ha sido la historia a través de la humanidad. Un caso que podemos ver es el caso, por ejemplo, de lo que sucedió en la China, donde hubo un líder que le dijo que las cosas en la China en aquel tiempo no eran justas, y que si ellos lo apoyaban a él iba a hacer una reforma agraria, que él iba a dar la tierra a los campesinos. Y cuando logró el apoyo de la población, entonces fue uno de los gobiernos más crueles en la historia de la humanidad. Y dice la historia que él terminó matando más de 40 millones de personas. Pero vemos que cuando él se presentó ante la población, él se presentó con algo que traía ventaja, con algo que parecía positivo, pero lo que tenía escondido detrás de eso era destrucción. Y así se presenta el enemigo, algo que aparentemente trae alguna ventaja, pero nosotros siempre vamos a estar en desventaja si desobedecemos lo que es la voluntad de Dios. Nunca va a traer una consecuencia buena para nosotros estar fuera de la voluntad de Dios. Dice el versículo 21 y 22. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada una a vuestra ciudad. Vemos que después de haber escuchado entonces la decisión del pueblo, que ellos, aunque Samuel le expresó lo que le iba a suceder, ellos habían permanecido firmes en su elección, en su decisión de que ellos querían rey sobre ellos. Samuel le presentó la situación a Dios, y Dios entonces decidió darle al pueblo lo que ellos querían. Y como dijimos, la voluntad de Dios siempre va a ser lo mejor para nosotros. Y debemos siempre procurar estar nosotros dentro de la voluntad de Dios. Y una de las situaciones más trágicas que puede haber para un creyente es que Dios nos dé a nosotros lo que uno quiere que esté fuera de la voluntad de Dios. Que Dios permita que nosotros tengamos lo que Él no quiere que uno tenga. Y es una situación trágica y una situación que trae destrucción. Vemos que lo importante que es estar en la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios tenga supremacía sobre nuestra propia voluntad. Y lo vemos eso en la enseñanza de Jesucristo, en la oración modelo, cuando Él le enseña a orar a sus discípulos. En el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 10, el Señor Jesucristo en la oración modelo le dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No hágase nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ellos, el pueblo de Israel, la nación de Israel, ellos están pensando que ellos sabían más que Dios, así mismo como Eva pensó que Adán y Eva pensaron que sabían más que Dios, pero se iban a enterar que no es así. Se iban a enterar de las consecuencias que esto iba a tener en ellos. Y nosotros que debemos analizar estas cosas y no caer en el mismo error, porque nosotros no necesariamente sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene a nosotros. Muchas veces, incluso si nosotros nos ponemos a pensar y analizamos las oraciones que nosotros hemos tenido en tiempos pasados y vemos, y muchas de ellas podemos recordarnos en el día de hoy, le podemos dar gracias al Señor incluso por no habernos dado lo que nosotros estábamos pidiendo
anteriormente, porque nos damos cuenta que eso a nosotros no nos convenía. Por eso nosotros siempre debemos procurar estar dentro de la voluntad de Dios, porque siempre que nosotros estemos dentro de la voluntad de Dios, todo obra para bien. Siempre que estemos dentro de la voluntad de Dios, no si nos salimos de la voluntad de Dios. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por esto, estando dentro de la voluntad de Dios. O sea que si nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, aunque vengan pruebas, vengan tribulaciones, dificultades, momentos desagradables, nosotros podemos confiar que algo Dios está haciendo, que de alguna manera Dios se va a manifestar. Alguien dijo acerca de este pasaje bíblico de Romanos 8:28, dijo que esta promesa es una almohada suave. Para que nosotros podamos descansar en ella. Nosotros podemos confiar en el Señor, que aunque estemos pasando un momento desagradable, algo Dios está haciendo en el asunto. Gracias al nombre del Señor. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 11, dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea que si Dios no nos está dando lo que nosotros le estamos pidiendo, hay posibilidad de que nosotros estemos pidiendo fuera de la voluntad de Dios, que estemos pidiendo a veces lo que no nos conviene, que estemos pidiendo a veces incluso para nuestra propia destrucción, si nosotros quererlo, si nosotros saberlo. Pero vemos que si nosotros siendo malos damos cosas buenas a nuestros hijos, más pues nuestro Padre Celestial nos dará cosas buenas a nosotros. O sea que Él no nos va a dar algo a nosotros que a nosotros no nos conviene. Pero vemos en la historia de Israel que ellos fueron insistentes en lo que ellos querían. Ellos no querían que Dios gobernara sobre ellos como una teocracia. Ellos no querían que Dios le enviara palabra necesariamente por un profeta, sino que ellos quieren un rey, alguien que ellos puedan ver físicamente, un hombre al cual ellos puedan seguir. Y esto Dios le iba a dar rey, pero le iba a dar rey y estaba preparando a un rey que le iba a dar a su tiempo. Pero el ellos elegir este rey antes de tiempo, el ellos pedir este rey antes de tiempo, estando fuera de la voluntad de Dios, iba a tener consecuencias de destrucción en la nación, iba a tener consecuencias negativas. El profeta Oseas en el capítulo 13, versículos 10 y 11, explica cuáles son los eventos que suceden bajo el reinado de Saúl. Dice: ¿dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades? Eso era en su mente lo que ellos necesitaban, un rey para que hiciera. O sea que Dios no podía en su mente hacer eso. Y tus jueces, de los cuales dijiste: dame rey y príncipes, te di rey en mi furor. Bajo esa condición fue que Dios le dio a Saúl, a la nación de Israel, y te lo quité en mi ira. Vemos aquí esta enseñanza de que cuando Dios a veces no contesta una oración, o cuando Dios no nos da algo que nosotros pedimos y queremos, muchas veces Dios a nosotros nos está guardando, nos está cuidando de algo. No vayamos arriba de lo que es la voluntad de Dios y luchemos por algo lo cual Dios no tiene para nosotros. Gracias al nombre del Señor. Hasta aquí el capítulo 8 de Primera de Samuel. Yo espero que esta enseñanza bíblica haya sido de bendición para todos los que han estado aquí con nosotros. Vamos, si Dios así lo permite, a continuar con el estudio de Primera de Samuel para la semana que viene. En anticipación, si pueden leer los próximos dos capítulos, el capítulo 9 y el capítulo 10, yo sé que será de bendición. Vamos a cerrar esta parte del estudio orando. Amante Dios y Padre Santo, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado, Padre Santo, de compartir tu palabra. Dios mío, te pedimos que esta palabra que tú has enviado, Dios mío, fortalezca a cada uno de las personas que han escuchado esta palabra, Dios mío. Que tú nos fortalezca en tu palabra, que tú nos ayude a hacer tu voluntad, Señor. Que tú nos ayude a estar firme aunque se presenten dificultades, entendiendo, Padre Santo, que aunque nosotros no entendamos qué tú estás haciendo en ese momento, algo tú estás haciendo, Padre Santo,
Santo. Algo tú estás trabajando, Señor, en nuestras vidas para nuestro bien, Padre Santo. Señor, fortalece nuestra fe, Señor. Danos entendimiento, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hasta aquí esta parte. Nos despedimos de las personas que han estado compartiendo con nosotros la porción del estudio de la palabra del Señor, invitándolos a que estén con nosotros la semana que viene por los mismos medios que han estado con nosotros. Y como dijimos anteriormente, exhortándoles que si pueden estudiar, pueden leer los próximos 2 capítulos, el capítulo 9 y el capítulo 10, como dijimos, va a ser de bendición para su vida. Dios les bendiga.